todo un mundo, ¿no? Donde convergen un montón de disciplinas, de personalidades, de edades, de intereses, de situaciones, ¿no? Donde, bueno, pues la universidad por eso es rica y está viva. Pues estoy encantada de nuevamente estar en esta librería Jaime García Terrés. Es una librería que además tiene todo lo que un universitario desearía, porque fue además rediseñado por estudiantes de arquitectura, también la estantería, ¿no? Por gente que son estudiantes de esta universidad, y bueno, pues las publicaciones que tenemos aquí, pues qué mejor que sean universitarios. Muchísimas gracias por recibirnos, Alejandro Villaseñor, con quien hemos tenido ya una conversación anteriormente, y bueno, pues Alicia Espinosa de los Monteros, pues encantada de que estés en este nuevo espacio de charla, de conversación ligera, ¿no? Donde, bueno, pues de lo que se trata es de irle dando visibilidad a los diferentes actores del mundo del libro, pero también a sus agentes. Y esos agentes que son la librería, la feria y el libro, que podríamos hablarlo como un objeto, pero no, que es un agente para la lectura, ¿no? Esos que nos permiten, ¿no?, estar en este espacio. Bueno, pues antes que nada, bueno, pues presentarlos, ¿no? Que es muy, muy importante. Pues Alejandro ya tiene un chorro y 3 montones de años, ¿no? Como experiencia profesional en distintas instituciones del sector cultural de México. Aquí dice que 27. Puede ser. Puede ser. Ajá. Entre las que destacan el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Centro Nacional de las Artes, el Fondo de Cultura Económica, el Canal 22, luego subdirector de comercialización de la dirección. Actualmente eres subdirector de comercialización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que es un nombre largo. Sí, ustedes disculparán, pero sí, básicamente el que distribuye los libros. Ok, el distribuidor de los libros, ¿no? Y quien de alguna u otra manera está en contacto constante con estos espacios de la distribución, no solamente dentro de la universidad y ferias, sino garantizar también que estén en otros espacios donde el universitario, y más en una universidad como esta que tiene, bueno, sedes por todos lados. El reto es enorme. El reto es enorme, sí. Es enorme. Y bueno, pues además en estos momentos pues hablar que forma parte del comité organizador pues de esta feria que ya empieza a ser pues clara y contundente en nuestro país para el universitario, porque realmente se dedica a la vida universitaria, que es la Feria de las... Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni. Mejor conocido como Filuni. Ajá. Pero también la fiesta del libro y la rosa, que también es muy, muy importante, que siempre pasa, ¿no?, a principios de año y a mediados de año, y luego los remates del libro de la UNAM, ¿no? Y no sé si también remates del libro universitario en el resto del país, ¿no? Procuramos, no siempre nos da la vida, pero sí procuramos. Por lo menos tenemos ya 2 remates aquí en las islas, en primavera y en verano, pero también participamos en muchas otras ferias. Pero bueno, perdón, me estoy adelantando un poquito. No, tú adelante. No, pues de lo que se trata es de que se vea, ¿no?, que el libro está presente en muchos lados y que se necesita alguien que esté al pendiente de poner, ¿no?, este libro, ¿no?, en el lugar que se necesita para que el lector se lo encuentre. Y ahí es donde estamos, ¿no? Y bueno, pero Alicia Espinosa de los Monteros, que es gestora de proyectos culturales y educativos con especialización en literatura infantil y juvenil desde hace ya 2 décadas, así lo dice más bonito. Ajá. Sí, yo debía haberlo puesto así también. Más de 2 décadas. Más de 2 décadas. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, claro. Ha trabajado en diversas áreas relacionadas con la cultura, incluyendo asesoramiento a fundaciones y gestión cultural en el mundo del arte y la literatura.
Fue subdirectora de promoción editorial y eventos especiales para Conaculta, gerente de proyectos institucionales de la Fundación SM México y coordinadora del comité lector de IBI México, así como guionista del Canal 11. Entonces, bueno, claramente, ¿no? Alicia, has tenido un papel de la difusión, ¿no? La difusión, y creo que esta mancuerna es indispensable para que las cosas lleguen a funcionar. Sí, muchas gracias por la presentación, gracias a Interlínea. Sí, por supuesto, la promoción editorial es como la mancuerna entre la parte de distribución y ventas y la parte editorial. Es como el punto que es como la bisagra, ¿no? Lo que une estas dos grandes áreas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. En general, la promoción editorial es esto, pero ahora estoy particularmente en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Ajá, está como subdirectora de Vinculación y Comunicación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y se encarga, como bien lo acabamos de decir, de la difusión de la producción editorial de la UNAM, tanto en ferias como en todos los eventos tanto académicos como culturales. Y creo que ahí eso es lo que es interesante, ¿no? Es decir, la universidad es un conglomerado de diferentes personajes. Y creo que ahí es parte de lo que tenemos que entender, ¿no? La complejidad de nuestra vida universitaria, y por ahí me gustaría como empezar a entender, ¿no? Cómo visualizamos pues todo un mundo, ¿no? Donde convergen un montón de disciplinas, de personalidades, de edades, de intereses, de situaciones, ¿no? Donde, bueno, pues la universidad por eso es rica y está viva. Sí, así es. Bueno, a ver, primero, bienvenida, Sofía. Nos da muchísimo gusto de verdad que estés aquí en nuestra casa, porque la verdad es que nos gusta mucho presumir la librería. Es una librería que, como bien decías, alberga más de 60,000 ejemplares y fue recientemente hace algún par de años, renovada, se amplió. Creo que es algo que realmente nos gusta mucho decir, porque hay una inversión de parte de la universidad en este tipo de proyectos y un interés porque se mantengan vivos y porque estén cercanos a la comunidad, ¿no? Pero bueno, entonces muchas gracias, la verdad es que nos encanta recibirte. Y bueno, por supuesto la maestra Venegas te manda muchos saludos y nos encanta, te mando muchos saludos y nos encanta recibirte. Bueno, mira, a ver, sí, yo creo que la universidad es muy compleja, hermosamente compleja, diría yo, ¿no? Porque tenemos más de 100, alrededor de 100 dependencias universitarias que editan libros. Imagínate, eso en realidad es una cadena de sellos, en fin, es una estructura, insisto, hermosamente compleja. Con todos tenemos comunicación cotidiana. Y claro, estas estructuras pueden ser desde una persona hasta un grupo más grande, pero digamos, eso le da una diversidad de cómo se produce, cómo se edita, cómo se manda a imprimir, cómo se imprime o no se imprime. Es decir, la salida también del contenido es una salida que tiene muchísima diversidad. Cada vez, por supuesto, estamos apostándole más por la edición digital, pero creo que tiene que ver mucho con esta diversidad que la universidad per se tiene, ¿no? Por supuesto, los públicos que pueden ser el estudiante, pero el docente, pero el académico, pero también el administrativo, es decir, la gente que nos ayuda, la gente de base. En fin, la verdad es que es un universo. La universidad cumple con su término tal cual, es un universo enorme. Entonces, yo creo que eso le da un reto a estas áreas de distribución, no solamente en la UNAM, pero también en la UAM. Es decir, la verdad es que todas las universidades tenemos un reto enorme. Y obvio, también hay un tema ahí en el que no necesariamente la universidad está pensando en el mercado desde el punto de vista del lucro como tal, porque también hay una diversidad de requerimientos de sacar a la luz el contenido, de sacar a la luz la producción académica de las universidades, y eso tiene que ver también con cómo va el ritmo de la investigación, el ritmo de la docencia, y creo que eso es muy importante. Eso le da una riqueza infinita, creo yo, y el reto, por supuesto, se vuelve mayúsculo, ¿no? Sí, bueno, y de ahí, pues, teniendo todo este universo de posibles lectores que convergen en la universidad, pues tenemos un producto, que es el libro, ya sea físico o digital, que tenemos que lograr que llegue. Antes, solamente con la presentación de un libro, ¿no? Como que era suficiente.
pero ya no lo es. Es decir, tenemos que ser suficientemente creativos para poder llegar a esta inmensidad de público y además, bueno, pues tener textos que realmente se quieran leer. Yo veo en tu currícula una experiencia, sobre todo en el campo de lo infantil y juvenil, pero creo que meter aspectos lúdicos en la difusión de la edición universitaria, pues conlleva tener un mejor contacto y toda esta parte creativa, ¿no? Sí, sin duda. Las presentaciones editoriales siguen siendo una de las actividades que tenemos, pero sí tratamos justamente de tener actividades, presentaciones editoriales, en donde no nada más contemos con el autor, la autora, el editor. También tenemos, por ejemplo, alguna lectura dramatizada de un libro, una lectura de poesía, un recital. En esta misma librería tenemos programación de manera constante, tenemos talleres. Es muy importante encontrar las formas. A veces es prueba y error, porque a veces apostamos por un formato y tenemos poco público, pero de pronto tenemos un formato distinto y jala mucha gente. En realidad es un poco ir, hay que conocer al público. Hay algo también en la gestión cultural que se llama formación de público, y la formación de público aquí es importante porque aunque esta librería está en Ciudad Universitaria, en el campus, en el corazón de Ciudad Universitaria, no necesariamente entran de manera natural los estudiantes. Hay que invitarlos, hay que convencerlos, hay que pues como persuadir de que aquí van a pasar cosas interesantes, como suceden en las facultades, en los institutos, en las aulas, ¿no? Que aquí también pasan cosas que les puedan atraer. Entonces es, como lo decía Alejandro, es un reto, porque además los universitarios, las universitarias y las disciplinas que tenemos en la universidad es tan amplio que entonces sí podemos hablar de ciencia, pero también podemos tener poesía, pero también podemos hablar de género, pero también hay gente a la que le interesa la política. Entonces, en cuanto a temáticas, pues tratamos de abarcar lo más que se pueda. Tenemos compromisos, por supuesto, con autores, con editores, con ilustradores, con autoras. También cada vez tenemos muchas más autoras, ilustradoras, editoras que forman parte del catálogo editorial de la Dirección General de Publicaciones. Pero bueno, es todo el tiempo en cuanto a promoción editorial, hay que tener cierta creatividad constante, si no morimos en el intento. Sí, ahí haciendo este hincapié, ¿no? De la importancia todavía de pensar en el libro físico y en el libro digital como parte, ¿no? De esta estrategia de acercamiento a diferentes tipos de públicos. Sí, totalmente. No, y yo creo que justamente proyectos como Filuni tienen una cabida, una razón de ser muy importante, porque además tenemos que generar un equilibrio, y vuelvo al tema del origen de la universidad y por qué queremos editar. Hay que tener un equilibrio entre los libros que lanzamos a la venta al público, pero también los libros que estamos lanzando en acceso abierto. Es decir, las universidades también tenemos una responsabilidad social, y esa responsabilidad tiene que ver con dar a conocer y difundir el conocimiento que se genera en la propia universidad. Entonces, muchas de las dependencias universitarias, su catálogo básicamente está ya en acceso abierto, cosa que nos da mucho gusto. Es decir, no hay una competencia, ni mucho menos, no buscamos eso, que nosotros nos podemos dar, no sé si nos podemos decir que nos podemos dar ese lujo o que es nuestra responsabilidad como tal, si no somos una editorial comercial que tiene un sentido de otro orden, sino que tenemos otro sentido. Y en esa lógica yo creo que una feria como Filuni, que es un proyecto de largo aliento para nosotros, creo que tiene una característica única, que es justamente nosotros no necesariamente tenemos un expositor o un editor que está buscando vender
nada más por eso. ¿Sí? Es decir, claro que lo hacemos, claro que nos interesa, porque también son recursos que regresan a la universidad y que con eso se financia también la edición misma. Es decir, eso tiene que ver también con un círculo virtuoso sin duda, pero también hay un equilibrio entre lo que la universidad quiere dar a conocer a la sociedad en general, no solamente al público universitario como el académico, el que está dentro de la universidad, pero también al que está afuera. Por eso una feria como estas tiene, creo yo, así lo creemos en la dirección general, una relevancia importante, que es justamente cómo el público en general, la sociedad puede acercarse a la edición universitaria, no solamente de la UNAM, sino en general básicamente de toda América y Europa un poco también tenemos presencia, y por supuesto de la producción académica de la UNAM. Entonces creo que ahí hay un gozo para nosotros, porque sí podemos jugar con eso también, ¿no? O sea, cómo mandar a la gente el mensaje de esto está produciendo la universidad. Y esto que hacemos, lo hacemos a lo largo de todo el año, pero sin duda la Filuni es en donde concentramos todos los esfuerzos, ¿no? Tanto de distribución, comercialización, pero también de formación, de profesionalización. Hay un programa muy importante que tiene 12, 13 programas dirigidos a profesionales que están interesados o en tener más herramientas o en conocer de cero, ¿no? ¿Qué significa editar? ¿Qué es esto del acceso abierto? O sea, todas las temáticas alrededor del libro, ahí se reúnen. No es el único momento del año en el que lo hacemos, pero ahí sí que tenemos, digamos, la mayor diversidad. Y también un programa cultural, un programa que acerca justamente no solamente universitarias y universitarios, sino al público en general, en donde converge poesía, música, películas, tenemos proyecciones, tenemos, por supuesto, muchos diálogos, muchas mesas de diálogo, muchas discusiones y reflexiones en torno a las publicaciones de nuestra universidad, ¿no? Participan 175, como 200 actividades son solamente de las dependencias de la universidad. Entonces, es un lugar en donde se concentra esto y es riquísimo para el público. Sí, yo veo, haz de cuenta, ¿qué importancia tienen estos lugares físicos de encuentro? Sí. Porque de alguna u otra manera no solamente es lo que se propone desde la universidad, sino que se abre ese espacio de diálogo donde también pues hay que escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que se está necesitando y qué es lo que se está viendo? La Filuni a lo largo, desde 2017 a la fecha, ¿no? Se ha ido moviendo en relación a la escucha que ha tenido para ver cuál es la oferta que se requiere en este espacio de la Filuni, aunque también en la Fiesta del Libro y la Rosa, digamos, también ha sido claro, ¿no? Cómo se ha ido moviendo y cómo entiende que el universitario está demandando otras cosas, y en lugar de cerrar a lo que siempre se ha hecho, se abren abanicos de oportunidades, de soportes y de estrategias. Y creo que eso es lo que hace que la convocatoria física es indispensable. Tener espacios como una librería, tener espacios como ferias, tener espacios de presentaciones de libros, de convergencia con todas las actividades de promoción de la lectura y demás, permiten justo conocer qué es lo que ese lector está buscando. Pregunto, ¿esto que se recupera acaba llegando a los autores universitarios? Es decir, esto que de pronto andan buscando cierta temática o andan inquietos por esto, ¿se logra cerrarse el ciclo? ¿Llega al autor de química que estamos pensando que requieren, ¿no?, de alguna estrategia para el conocimiento de la química? Sí, yo creo que sí. Es decir, la verdad es que, bueno, a ver, primero un poco dimensionar, porque la universidad, la UNAM, edita más o menos al año, y esto es importante, alrededor de 2,000 títulos. Es decir, es una producción editorial
enorme. Entonces, más o menos 5 libros por día. Más o menos. Entonces, claro, eso hace que haya distintos, como digamos, enfoques y distintos niveles de acercamiento. Tiene que ver mucho también con la cotidianidad del propio autor, ¿no? Es decir, si es un académico, si es un docente, si está preparando un libro para su grupo en particular. En fin, tiene que ver con muchos enfoques que también son muy, muy diversos. Entonces, sin embargo, hay muchos autores con los que nosotros convivimos diariamente, con los que sí tenemos un contacto súper cercano, ¿no? De cómo llegar a un público, digamos, ahí va desde lo magno, desde lo más grande y complejo, hasta lo más aterrizado que se vuelve tal vez la presentación de este autor en particular en este foro con 20 chicos específicamente seleccionados porque son de la carrera que corresponde o son del interés, en fin. Yo tengo, bueno, podríamos hablar de muchos ejemplos, pero recuerdo autores en materia de música o de ciencia, por ejemplo, o de odontología, que son también muy buscados, en fin, de veterinaria, de trabajo social, que están muy, ellos también, digamos, es un asunto muy recíproco, ¿no? Ellos también están muy cerca y hay una reciprocidad de nuestra parte. En la medida de lo posible, por supuesto, hay una capacidad humana límite, pero lo procuramos hacer. Y la verdad es que creo que eso es muy interesante porque sí se nota en cosas, insisto, de repente podemos hablar de 2,000 ejemplares, de 2,000 títulos, que es algo que suena muy grande, pero termina siendo en una acción uno a uno, ¿no? En una firma de libro y además es emocionantísimo como de repente en cosas que uno pensaría tal vez que pudiera no ser de un público tan grande, de repente hay fila para una firma de libros y eso de verdad es algo que llena mucho, ¿no? Digo, se vuelve una cosa súper concreta, una foto que alguien busca, en fin, la verdad es que sí creo que es algo que puede ser muy interesante y nosotros nos gusta mucho. Creo que en esa lógica también hay que entender lo que decía Alicia, ¿no? Un poco lo que es, cuáles son los públicos, porque un público es el de Filuni, o por lo menos eso tratamos de formar y de perfilar, en donde Filuni, si queremos tratar de que se transmita, que se trata de una oferta de libro universitario, ¿no? Donde ahí sí, sin duda, mientras más seamos, es mejor porque nos fortalecemos juntos y la verdad es que ha habido expositores que cada vez quieren más espacios y más espacios que nos da muchísimo gusto. Otra cosa es la Fiesta de Lula Rosa, que es una feria, digamos, más tradicional en el sentido de que la oferta es una oferta comercial o digamos, muy abierta, muy heterogénea. Básicamente, quien se registra a tiempo logra estar porque eso nos interesa también que haya de todo y hay de todo en la Fiesta de Lula Rosa. De repente hay cosas que uno no se imagina, desde poesía hasta literatura erótica, es decir, como es en fin, religiosa incluso de repente. O sea, nosotros, pues como buenos universitarios, no cerramos el espacio a nadie. Pero también otro público es el público de los remates, ¿no? Los remates que ahí, por ejemplo, se vuelca la comunidad universitaria y está abierta al público, pero ahí, por ejemplo, las dependencias universitarias presentan y rematan los libros tal cual. Entonces también es otro público y eso va perfilando cosas distintas en términos de los proyectos y de cómo avanzamos, ¿no? La promoción editorial. Sí, con esto se nota, ¿no? La complejidad del proceso de distribución, promoción y encuentro entre autores mediados por muchas personas, ¿no? Así es. También me gustaría comentar, ahora que Alejandro hablaba un poco como a veces en eventos muy pequeñitos pueden ocurrir muchas cosas que ni siquiera te imaginabas como organizador, pero también hay cosas de muchísima magnitud, como una iniciativa que tiene un par de años en la Dirección General de Publicaciones, que es el Libro del Verano, en donde se distribuye el mismo título a 105,000 estudiantes de nivel medio superior, que en el caso de la UNAM es la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Chicas y chicos entre 15 y 18 años reciben el mismo título con un objetivo muy particular, que es un libro nos puede detonar una conversación. O sea, el mismo libro después, en algún momento, en algún momento en el que nos sentemos a platicar, podríamos hablar de esto porque lo leímos ambas personas o un grupo de personas. Y esa distribución, que es una distribución que suena muy, muy grande, sí te puedo comentar que el acercamiento de los autores y autoras que han podido estar en las entregas de estos libros es sumamente emotivo.
Es muy, muy emotivo. Es incluso alguna autora me dijo, qué responsabilidad haber sido la autora de este texto que están recibiendo, de este libro que están recibiendo tal cantidad de alumnos y alumnas, además en esta etapa de vida, que es muy formativa, ¿no? Entre los 15 y 18 años. Entonces ahí pasan cosas importantes con los libros impresos todavía, aunque pareciera que no, pareciera que todo está hacia lo digital, pareciera que los jóvenes, las chicas en estas edades ya no hacen más que ver redes sociales y demás. Pasan cosas todavía con los libros impresos y es muy sorprendente. Eso es lindo compartirlo porque los autores todavía tienen ese acercamiento, sí. Sí, y creo que ahí es interesante también como hablemos de la Filuni, ¿no? Como de pronto pues encontramos en el recorrido por los stands a las diferentes instancias de diferentes universidades, donde el que está ahí digamos, haciéndose cargo, ¿no? de ese espacio tiene esta vinculación con el público lector y la importancia de estas personas que están a cargo de nuestras publicaciones, que son muy importantes. Sí, a ver, yo creo que Filuni también cumple un rol muy, muy importante, muy especial, justamente porque promueve la profesionalización de los demás editores universitarios, del resto de los colegas universitarios. Muchas universidades, como lo decía, incluso la propia UNAM, pues claramente no tienen áreas de mercadotecnia, ¿no? Como las tienen las editoriales comerciales, o tienen áreas de venta con estos equipos masivos de vendedores que van. No lo tenemos porque no es nuestra esencia en principio, y los esfuerzos que se hacen son muy, muy paso a paso. Desde, por ejemplo, cómo vender un libro, a través de quién vender un libro. Hay editoriales universitarias del extranjero, por ejemplo, que vienen y no saben ni siquiera cómo exportar el libro, o sea, este tipo de cosas, cómo llegar y tener un representante en México, cómo ese representante puede acercarse a bibliotecarios, a la comunidad de bibliotecarios, que son básicamente una parte importante, un eslabón de la cadena bien importante, y entonces Filuni lo logra, digámoslo, o lo intenta, porque no sé si lo logra, pero por lo menos lo intenta, en cómo nosotros hacemos una agenda para todos los expositores, y donde los sentamos uno a uno con posibles vendedores, posibles distribuidores, en fin, gente que puede conectar y que ellos les permite armar y profesionalizar las áreas para poder continuar distribuyendo su catálogo, que eso a final de cuentas es lo que nos interesa, tanto para la venta o también incluso para su puesta al público de manera digital. En fin, hay una serie de cosas que suceden en la Filuni, que además del programa de profesionales, en uno a uno, en tete a tete, suceden presentándonos y conociendo gente y conectando gente, porque esto es de conectarse. Ahí donde tú dices que lo importante es justamente el espacio físico, aunque estemos hablando de ediciones digitales, y que es importantísimo conectar y es importantísimo aterrizar. Y eso creo que es uno de los roles importantes de la Filuni. Sí, a mí me gusta muchísimo la Filuni porque realmente se ha logrado respetar que sea un espacio de la edición universitaria por los universitarios, todo lo que podamos ponerle antes a este concepto de la vida universitaria y el reconocimiento, porque de pronto en las grandes ferias, como puede ser Guadalajara, nos perdemos. Sí. ¿No? Nos perdemos. Y bueno, hay que reconocer también que la Red Nacional al Texto ha sido una red que fundamos hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, y que ha ido logrando justo construir y darle sentido, pues no solamente a la Filuni, sino a la distribución, a la profesionalización. Por supuesto que la UNAM tiene un papel muy, muy importante, pero tenemos que reconocer el esfuerzo de las pequeñas, de las que le podíamos llamar pequeñas, pero bueno, que tienen una importancia en su catálogo, ¿no? Es decir, no porque tengan menos publicaciones dejan de tener la importancia regional, ¿no? Que también es
importantísimo que estas editoriales universitarias regionales reflejan lo que es la universalidad y que la UNAM tiene esa posibilidad de convocar, reunir y darle sentido en Nafiluni, ¿no? Y darles facilidades para impulsar, porque también es cierto, eso también es muy cierto, que las universidades, por ejemplo, en los últimos años han tenido temas presupuestales complejos, digamos, por llamarlo de alguna manera, y sí hemos visto que ha habido universidades que han tenido cada vez más dificultades para participar en Filuni, sobre todo me refiero a las mexicanas, ¿no? Nosotros ahí, como tenemos esa responsabilidad, procuramos dar facilidades para que participen. Efectivamente hay un stand colectivo de universidades mexicanas que está liderada por el texto, que sin duda ha sido un ente, un mecanismo clave para la cohesión de la edición universitaria en México. Me parece que ha sido fundamental. Ha ido madurando al texto año tras año, cada vez hay más miembros, o sea, digamos, la gente se está convenciendo de que tiene una utilidad y eso, digamos, en concreto tiene que ver con poder participar de manera colectiva en un stand, si es que tengo menos recursos para ir con un stand propio, digo, cosas tan concretas como esas, ¿no? Tan realistas como esas. Y la verdad es que las universidades mexicanas han estado creciendo en número en su participación en Filuni, cosa que nos da mucho gusto, pero la verdad es que sí ha habido en los últimos años ha sido cada vez más complejo para las universidades participar. Yo creo que además al texto en particular ha sido un modelo a nivel internacional, un modelo interesante a seguir. En Filuni participa la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEUC, que es muy semejante a la organización de Al Texto y que además, después de la presencia de editoriales mexicanas universitarias, la segunda más importante es la de Colombia. La colombiana es un stand enorme que además viene en varios módulos. Es muy interesante cómo los colegas colombianos se han hecho propia la feria. Y bueno, pero también está la red ecuatoriana del libro universitario, también está la red chilena del libro universitario, también está la red peruana del libro universitario, pero además también está la red norteamericana, la red estadounidense del libro universitario, pero también viene la red canadiense del libro universitario, la española, en fin, digamos, creo que eso, y nos juntamos. Entonces creo que eso, Sofía, me parece que es también de una riqueza enorme poder estar sentados en una misma mesa para platicar de lo que está sucediéndonos y de cómo eso nos puede ayudar a ser más fuertes juntos. Sí, queda muy claro, perdón. Te queda muy claro cómo a lo largo de estas décadas hemos ido caminando, ¿no?, a una relación de redes internas, luego de redes y redes, ¿no? Sí. Que al final llevan a este espacio de convocar a una serie también de ponentes y de voces muy importantes. Sí, por supuesto. Y esto que menciona Alejandro, que tiene que ver con, digamos, todo lo exterior, también hay cosas que pasan en Filuni muy, muy micro, porque cuántos espacios se abren para que la Facultad de Economía presente un título con 3 de sus autores o académicos. Muy pocos, son mínimos los espacios. Entonces aquí se abre el espacio para que participen todas las dependencias universitarias que en términos de venta están concentradas en el stand de Libros UNAM, pero que a nivel del programa pues ocupan un buen porcentaje de las actividades que se llevan a cabo en la Filuni. Entonces, abrir el espacio para institutos, para programas especiales, para facultades de estudios superiores que están en las áreas, en área metropolitana de la Ciudad de México, es también pues un espacio en donde nos juntamos todos, en realidad, desde la misma universidad, que es difícil que nos juntemos todos, porque es una universidad bastante compleja y grande, como con todos los que vienen de fuera, ¿no? Es maravilloso que se abra también al extranjero, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues también este reconocimiento al editor, ¿no? Este reconocimiento al mérito, a la trayectoria editorial. A la trayectoria editorial, que me parece que es súper linda, ¿no? Que de pronto pues es poco visible, y de pronto decir, bueno, pues sí hay un editor universitario
que además pues se ha ido premiando de diferentes lugares, sobre todo de América Latina, que también hay que darle visibilidad, ¿no? Me parece sensacional que tengamos esto y que también traigamos, ¿no? Personas de fuera a platicar y que nos demos cuenta que estamos en el mismo tono. Es decir, no porque sea UNAM o sean otras universidades de otros países, de pronto cuando platicamos tenemos las mismas problemáticas, ¿no? Que tenemos que solucionar con más o menos recursos, pero son las mismas problemáticas. No, y lo hemos comentado en el grupo de organización de la feria, el esfuerzo que hace una universidad en Guatemala o en Chile o en Perú por ir a una feria al extranjero, ¿no? No es menor. O sea, la verdad es que es un reconocimiento importantísimo y tiene que ver, creo yo, con que por supuesto hay un poder de convocatoria de la UNAM de entrada, ¿no? Per se, pero también con que la feria ha logrado tener ese reflector. Y me parece que justo ese es el sentido de lo que hacemos, ¿no? Que se logre, que alguien haga el esfuerzo por venir y decir, yo tengo estos 15 libros, o 5, o 2, o 1000, para que la gente los pueda conocer. Y ellos están muy interesados en venir justamente para poder mostrar a la comunidad mexicana en general, porque a la feria viene afortunadamente público de todas las universidades y además público en general, pero para que conozcan esa producción. Entonces ahí creo, y lo digo con cierto orgullo, pero sí la UNAM es un faro en ese sentido, ¿no? Es decir, es un faro porque convoca, pero además porque logra cumplir ese rol de cohesionar al resto de universidades en América Latina y, como te decía, España, Estados Unidos y Canadá, que están también muy ávidos en venir. Ellos ya tienen 3 años, los canadienses, los estadounidenses que vienen y que están siempre presentes, y que la verdad es que están muy interesados en seguir compartiendo su producción. Pero, por ejemplo, en Canadá cada vez es mayor la producción en acceso abierto. Entonces, por ejemplo, hay esta parte de cómo transmitir que hay universidades que me dicen de repente cuando los busco, pero es que yo no vendo libros, ¿no? No es que no se trata de que vendas libros, o sea, tienes que estar aquí para hacerte visible, para que conozcamos qué es lo que estás haciendo y para que poder transmitirnos a nosotros qué es lo que está sucediendo en tu universidad. Y me parece que ese es el reto, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando, ¿no? Y regresando a este enganche inicial que tiene que ver con al final de cuentas la búsqueda de una lectura universitaria de todos aquellos que conforman la universidad, ya sea la UNAM, pero es la universidad como un concepto amplio, hermoso, ¿no? Que tiene que ver con esta convocatoria y donde hay un papel central, ¿no? En términos de hacer de la lectura un espacio de proceso formativo cotidiano y constante, y que estos espacios estén presentes para lograr hacer esa conexión con el pretexto del libro, que detrás de todo eso pues hay un autor, hay un editor, hay un ilustrador, hay un traductor, hay un, bueno, sin fin, todos ellos que desde Interlínea, justo pues Interlínea es lo que busca, darle visibilidad a todos estos actores y también darles a las personas que están aquí en librería, que te reciben o que están en ese otro espacio, que son al final de cuentas quien le dan ese libro, ¿no? Y le dicen, este libro te va a gustar, ¿no? Aunque vayan a buscar uno, a lo mejor luego le encuentran otro, ¿no? Entonces, hay esta conexión de cómo trabajamos para el aspecto de la lectura universitaria y en estos espacios en los que estuviste anteriormente, ¿no? De IBIT y todos estos, ¿no? La importancia, ¿no? De cómo leer, a veces hasta en voz alta, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Y la importancia de alguien, de un mediador, ¿no? Que puede ser un bibliotecario, un librero, por supuesto un profesor frente a grupo, una madre de familia, un padre de familia. O sea, creo que el lugar de los mediadores es muy importante y la profesionalización en este sector por eso es tan relevante, porque la profesionalización está centrada en esos mediadores finalmente, con quienes estamos trabajando y que nosotras mismas formamos parte de esas personas que queremos acercar el objeto libro
a otras personas, ¿no? En este caso, a los universitarios. Sí, yo creo que es fundamental. La verdad es que en la Dirección General de Publicaciones hay una intencionalidad también por ejemplo, aprovechamos el periodo de pandemia para renovar varias de las librerías, ¿no? Porque también es importante que sean espacios gratos, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, se creó también una cafetería, un poco para pasar el rato, un lugar donde puedas pasar el rato, ¿no? Son cosas, insisto, muy, muy pequeñas, pero poner asientos, poner sillones cómodos, poner algo que te puedas tomar y que estés simplemente teniendo cerca los libros. Para nosotros, bueno, nuestra perspectiva es que en algún momento, algún día, a lo mejor no hoy, no mañana, no pasado, pero un día vas a decir, ese me lo voy a llevar, ¿no? Y esa chispa, ese momento clave, es por el que trabajamos en realidad, ¿no? Yo creo que eso es lo hermoso de esto. Así es, pues muchísimas gracias. Creo que, bueno, obviamente tendríamos que seguir hablando. Tenemos muchas cosas que contarte, ¿eh? A ver, cuéntame. cuéntame. Pero bueno, pues tendríamos que ir cerrando. No sé si hay algo más que quieran agregar, pero pues de mi parte, pues agradecerles enormemente que nos hayan recibido en esta bella librería, que nos abran, ¿no?, la posibilidad de estar siempre en la Filuni como una parte activa, analítica, cuestionadora también, ¿no? Y que, bueno, pues poco a poco, a partir justo de estas voces, vayamos entendiendo el mundo en el que estamos y transmitírselos a los demás, porque a mí me parece fundamental que los demás sepan que de pronto cuando tienen un libro en la mano se sobreentienda, ¿no? También esta acción y este interés de cada una de las personas que estamos desde el otro lado. Bueno, nada más invitarles a quienes nos están viendo a que visiten la Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. También a que conozcan la red de librerías. Alejandro podrá contarnos bien de la red de librerías y las redes sociales de Libros UNAM. También ahí pueden encontrar varios títulos, tanto que están en venta como en acceso abierto. Entonces, pues síganos también en las redes sociales de Libros UNAM. Gracias. Sí, bueno, a ver, tenemos una red de 5 librerías en publicaciones que están, esta es una de ellas, aquí en la entrada de Ciudad Universitaria, la otra que está junto a la Torre de Rectoría, enfrente de la Torre de Rectoría, la Casa Universitaria del Libro que está en la Colonia Roma, para quien esté más bien en esa zona de la ciudad, una pequeña librería que tenemos en el pasaje Zócalo Pino Suárez, y la librería que está en el Palacio de Minería, que también es una librería bien interesante porque tiene una oferta, digamos, variada en términos del público que atiende en el centro de la ciudad. Por supuesto la librería electrónica, que también, y eso es una duda que a veces me preguntan, pero por supuesto que vende libros electrónicos, pero también impresos y los mandamos a sus casas, digamos, eso sí tratamos de funcionar en un esquema en la medida de lo posible del que el mercado nos pide, digamos, ¿no? Pero bueno, eso básicamente abrir las puertas a todos ustedes. Yo creo que es importante que nos visiten en Filuni, pero también en la Fiesta de la Rosa y también en los remates que hacemos al año, primavera y verano. Y por supuesto, Sofía, decirte a ti que esta es tu casa, que nos encanta que estés en Filuni, que estás desde la primera, eres más vieja en Filuni que nosotros. Y más vieja en Filuni. Okay. Y que siempre será tu casa. La verdad es que creo que espacios como estos son interesantes para nosotros porque es de los poquitos, si no es que el único que tiene entrevistas así del gremio editorial, básicamente el universitario. Así que la verdad, muchas gracias. Mucho del universitario, sí. Muchas gracias y felicidades por el esfuerzo. Muchas gracias. Y de corazón, Sofía, muchas por la gracias. invitación. Gracias y bueno, pues seguimos adelante.